Mi nombre es Miguel Adame y quiero participar con una siguiente reflexión. Tiene que ver con la poesía en el siglo XXI, en el tiempo de las redes sociales y de las comunidades en Internet. Para todos es bien sabido que existe de manera natural la manera por la cual el ser humano se ha expresado por medio de canciones o por medio de poesía o poemas. En este aspecto, considero que en esa etapa en la que nos tocó vivir, en el siglo XXI, vemos que la poesía ha cambiado o se ha transformado. Ya no es aquel momento en el cual la gente no tenía redes sociales o internet e interactuaba en cafés o en grupos colectivos donde platicaba. Aunque todavía se da, ya es muy poco, no es la mayoría como en tiempo pasado. Hoy en día lo que predomina son los videos cortos en las redes sociales, los pensamientos, las canciones, quizá para muchos sin mucho contenido o calidad, pero que mueven a las masas. ¿Qué podemos decir en cuanto a la poesía? Bueno, yo considero que también debemos unirnos al movimiento de las redes o al Internet. Así es que si queremos llegar a más personas, tenemos que utilizar estos medios. Y muchos lo hemos hecho. En lo personal, un servidor publica en un blog, publica en un grupo de poetas y tiene desde luego diferentes redes sociales en las cuales publica, y he conseguido llegar a un público que difícilmente llegaría si es que escribiera o tuviera un libro, por ejemplo. Ahora, eso no quita el mérito para los poetas que logran poder sacar su poemario. Los felicitamos por ello, pero también considero que es importante que utilicemos las redes para llegar a más personas y de esta forma expandir la poesía a los jóvenes y a aquellos que de manera innata o estudiada les gusta leer y escribir poesía. Recuerdo de un sitio en el cual participé que se fue tornando una especie de red social y fue creciendo y creciendo, y cada vez había más personas, individuos que les gustaba leer poesía y escribir poesía, y eso era algo muy bueno porque eran muchas personas de muchas partes del mundo, de la tierra. Y así es que considero que quien logre hacer algo parecido pues estará fomentando la poesía. No creo que nunca vaya a dejarse de escribir o esta vaya a desaparecer, pero sí será ser un grupo muy pequeño o pequeños grupos en los cuales solamente ellos se leen o participan en festivales. Así es que, así como la música ha cambiado, también considero que la poesía debe adaptarse a estos cambios, no bajando su nivel, desde luego que no, utilizando todo lo que conocemos como la buena poesía, la lírica, la métrica, pero también es importante el que podamos lograr que las personas lean, escuchen y escriban poesía. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Jessica Aldanadros, soy directora del colectivo Tinta en las Venas y en este video vengo a contarles cómo fue la primera vez que escribí un poema. Era muy pequeña, tenía yo 7 años aproximadamente, o 6, estaba en primer grado de primaria
y me habían regalado un jaboncito con forma de dragón de color blanco. Y yo estaba en el patio de mi casa y había un perro dando vueltas así como queriéndose agarrar la cola. Y yo escribí esto que todavía recuerdo y pienso que esa fue la primera vez que yo escribí un poema. Después, claro que a medida que fui creciendo, fui dándole otras formas, fui encontrando mi propia identidad. Pero la primera vez que armé una rima fue esa tarde en mi casa de Lanús, en Buenos Aires, y decía así, muy cortita: miro para un lado un dragón muy blanco, miro para el otro un perro muy loco, miro para el cielo y ¡guau! Esa fue la historia de mi primer poema y cómo yo lo recuerdo. Nos vemos, esto es el Festival Faithful. No se olviden, síganos porque hay muchos artistas, muchos poetas que estamos compartiendo nuestras obras y este festival es genial. Saludos a todos los participantes y oyentes de este Festival Internacional de Poesía Letra Lúdica. Mi nombre es Jorge Casas, soy poeta y narrador mexicano y como parte del formato de Mesa de Memoria, quisiera compartirles un poco de cómo fueron mis pininos en mi proceso de convertirme en un escritor de poesía. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, si recuerdo cuál fue mi primer poema, realmente no estoy muy seguro si el poema en el que estoy pensando fue el primero. Yo recuerdo que fue mi primer intento, más bien, y se trataba de un soneto que me había propuesto escribir después de haber leído el Canzoniere de Petrarca, obviamente de temática amorosa, como solemos iniciar muchos que nos adentramos a la poesía, y tomé como referencia pues la estructura clásica de este poeta renacentista, ¿no? Fue una prueba bastante triste, por así decirlo, porque yo creo que no pude avanzar más de 4 versos de la primera estrofa y realmente era un poema muy malo, a tal punto de que nunca lo concluí. Entonces ese es mi primer intento de poema que intenté escribir. Recuerdo, por el contrario, el primer poema que completé, también se trataba de un soneto, pero ya mucho mejor logrado. Recuerdo que se titulaba La fatiga de vivir y empezaba algo así como: la doliente y triste herida en mi corazón perdura, tengo hasta la empuñadura tu daga en mi pecho hundida. Entonces algo así iba la primera estrofa, el primer cuarteto. Tiene lugares comunes, un esquema rítmico pues sencillo, realmente no me compliqué mucho, pero me causó mucha satisfacción haberlo concluido y decir, bueno, este es mi primer poema canónicamente, como le quiero llamar yo, el primer poema en mi haber. Es un soneto, es una forma clásica que todos los grandes poetas han utilizado a través desde el Renacimiento hasta la fecha. Entonces ese yo quiero pensar que es mi primer poema. Luego, hablando de, la inspiración, complementando un poco lo que ya había mencionado, pues fue Francesco Petrarca. No es quien
desarrolló la forma como tal del soneto, pero digamos que es el escritor que detonó esa expansión de esta forma al resto de Europa, saliendo de Italia, y que pues todos los grandes poetas, incluyendo aquellos escritores que destacan más en otros géneros, inclusive digámoslo así, autores como Borges, que es mucho más conocido por sus cuentos, tiene sonetos, y pues es un formato que no pierde relevancia en la historia, se ha ido modernizando, y bueno, esa es mi inspiración. Hola, paso por aquí a contarles cuál fue mi primer escrito y cuál fue la inspiración al poder realizarlo. Fue una mujer guerrera, una que luchó sin parar para seguir hoy en pie. También una que me enseñó a no encapsularme en los problemas, a no encerrarme en ellos, sino que a mirar más allá, en el horizonte. Hay un montón de soluciones posibles, no solo eso, sino que también aprendizajes por tomar, los cuales me van a permitir salir de allí. Se titulaba Mares de la mente, una mente cegada por ver los flamantes colores de un arco iris que saldría luego de superar aquella tormenta. Les comento un poco. Ella se ve tan fuerte, tan dulce, tan valiente, pero lo que no se puede ver es que no solo la tristeza la puede dominar, sino también la ira y el enojo. Pensamientos negativos que suelen generar tormentas hasta llegar a hacer desbordar los ríos de la mente, que poco a poco estos se van convirtiendo en mares más profundos. Cuando llega ese momento donde todo se excede, ya las gotas comienzan a caer, sabiendo que ese mar ya inundó todo y hasta lo más profundo de su ser, siendo este el único modo para lograr acabar con esta tormenta. Al notar su alma inundar, puedes ver cómo en sus ojos se refleja su apagar, como con cada pensamiento su luz se desvanece más. Pero todo malestar tiene su final. Al llegar, una estrella comienza a alumbrar las tinieblas y nubes grises de la tormenta, y ese malestar se empieza a esfumar. Ese mar se volvió río, ese río se volvió laguna, y en su debido momento un charco insignificante, el cual con el tiempo el lugar se volvió árido. Con todo esto ella aprendió que la tormenta al terminar un arco iris saldrá, que la tristeza no dura ni durará mucho tiempo, que es un obstáculo más en tu vida, que las lágrimas pueden lograr limpiar el alma. Hola, soy Padre Couto y estoy aquí para contaros y participar en la mesa de memoria con este vídeo en el que os voy a contar pues la primera vez que escribí un poema y lo que me llevó a escribir o lo que me inspiró. Bueno, yo tendría unos 7 años y me fui a visitar a mi madrina a su casa, y resulta que estaba muy contenta porque la plantación de claveles de su jardín que tenía estaban preciosos y muy robustos, y mostró una gran alegría por ello. Entonces, el fin de semana siguiente volví a ir a casa de mi madrina y resulta que estaba muy disgustada y llorando por lo que le habían hecho a su jardín, que lo habían destrozado. Alguien había ido por allí y lo había destrozado. Entonces a mí me impresionaron esas dos emociones tan dispares por una misma situación, que eran los claveles. Entonces, bueno, a la semana siguiente la profesora de clase en el colegio nos invitó a escribir un poema para participar en un concurso del centro, y yo me dispuse a escribir un poema contando esas dos emociones respecto al clavel desde el punto de vista de una niña, claro. Y esa fue mi primera experiencia escribiendo poesía, y eso fue lo que me motivó a escribir, las dos emociones muy dispares hacia un mismo estímulo como era el clavel. Así fue. Muchas gracias.
Chao.